buenas noches, señoras y señores. Cuando el odio y el resentimiento disfrazados de misericordia comenzaron su ofensiva contra el Valle de los Caídos, todo eran apelaciones emocionales. 3 lustros más tarde, esa misericordia que reclamaba para sí la izquierda ha sido sustituida por la implacabilidad. A la exhumación de Franco le ha seguido un rosario de amenazas contra la abadía y la comunidad benedictina, insinuaciones de volar la cruz y de falsear el conjunto monumental convirtiéndolo en una mentira. El Valle de los Caídos siempre fue un monumento a la reconciliación, pero incluso si lo hubiera sido a la victoria de quienes ganaron una guerra, tendría todo el derecho del mundo a ser conservado. El gobierno de Sánchez está reactivando la cuestión de las exhumaciones en el Valle de los Caídos, que se ha convertido en una especie de recurrente comodín. Y es que convenientemente agitada desde las asociaciones ideologizadas, se ha producido una reivindicación de 50 familias que han pedido la exhumación de sus familiares, de muchos de los cuales ni siquiera consta que estén allí enterrados. En todo caso, las únicas peticiones de exhumación que cuentan con respaldo judicial son la de los hermanos Altabás, miembros de la CNT de Calatayud. Y aún así, el amparo judicial es relativo. En cambio, hay 216 familias, 4 veces más que las peticionarias de las exhumaciones, que sí tienen acreditada la presencia de sus deudos en los osarios del Valle de los Caídos y que se niegan a que sus familiares sean removidos y sometidos a todo tipo de pruebas forenses. Unas pruebas que resultan imprescindibles para identificar los restos de los familiares de los reclamantes. De hecho, la sentencia de 2016, que parece favorecer la reclamación de los familiares de los Altabás, matiza que el derecho reconocido no es ilimitado y en todo momento debe garantizarse la integridad de los restos cadavéricos, tanto las pruebas, traslados, etc., el respeto a la memoria de los difuntos del propio cementerio, al igual que la normativa de policía y sanidad mortuoria y demás disposiciones legales aplicables de ámbito local, autonómico, estatal y europeo. La exhumación fue vivamente desaconsejada por un informe de febrero de 2011 durante el gobierno de Zapatero. Dicho informe, firmado por Andrés Berate Gutiérrez, estima literalmente que la exhumación es de una complejidad extrema dado el elevado número de individuos, la ausencia de controles identificativos en los columbarios, el elevado riesgo técnico para la extracción de los columbarios. El estudio antropológico resulta muy complejo por el elevado número de individuos y la mezcla de restos óseos. A lo que hay que añadir una degradación molecular que afecta la capacidad de detectar las particularidades que permiten la identificación de las características que distinguen a unas personas de otras. Y es que la identificación de los restos es hoy muy complicada, pues se trata de cadáveres de datación antigua, con un alto grado de deterioro, sobre todo teniendo en cuenta que fueron exhumados ya una primera vez 20 años después de su muerte. El número de restos correspondientes a cada individuo es variable. Pero no es solo eso. El Ministerio de Justicia en 2018 desaconsejó, a través del Consejo Médico Forense, los trabajos de exhumación e identificación por su complejidad. Añadió a la dificultad el que la operación tenía, calculada por el propio Ministerio, un coste de 213 millones de euros, lo que le había llevado a pronunciarse de modo inequívoco. Este Ministerio no presta su conformidad. Algo que está siendo ignorado deliberadamente por el gobierno de Sánchez y la vicepresidencia de Carmen Calvo. Tenemos esta noche con nosotros a don Pablo Linares, alias El Batallador. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Fernando. Bueno, a ver, el estadio en el que estamos ahora, porque esto es como una especie de ofensiva permanente, y el estadio en el que estamos ahora es el de las exhumaciones. Alguien sostenía hace unos años, por hacer un poco de recapitulación y en fin, ser capaces de interpretar lo que está pasando, sostenía hace unos años que sacando a Franco el problema estaba resuelto, porque realmente pues, de eso es de lo que se trataba. En realidad no era así, no estaba nada terminado, sino que era solo el principio. Franco, en realidad, era el obstáculo principal. Absolutamente de acuerdo, no solo el obstáculo principal, el primer obstáculo, luego vendría el tema de las exhumaciones, para llegar después de una larga película al objetivo fundamental y principal por otra parte, quienes nunca han tenido la más mínima intención de reconciliarse, como es el espíritu fundamental del Valle de los Caídos, es la cruz, van a por la cruz, ya se está hablando de la cruz. Nos llegan algunas noticias que, si bien se está barajando en estamentos gubernamentales muy altos, no eliminar la cruz, pero sí despojarle de su chapa de granito, para poner la chapa de granito, todas las placas de chapa de granito en la explanada, a modo de lápidas funerarias en recuerdo de no sé quién.
supuestamente de caídos de un lado y de otro, cuando el Valle de los Caídos de por sí ya es eso, y es un lugar de recuerdo para todos los caídos de la guerra, no solo los que se encuentran en el Valle, para todos los caídos de la guerra. Bueno, hablando de todos los caídos de la guerra, decían que querían sacarlos de las cunetas. Esta era la musiquilla inicial del discurso que articularon para llegar hasta donde hoy estamos. Evidentemente todos sabíamos que era una coartada, era una apelación puramente emocional para empezar un proceso que al final lo que hace es no respetar a nadie, en definitiva. Efectivamente, porque, bueno, las dichosas cunetas, nosotros somos de la opinión que cada uno debe tener los restos de los suyos donde crea más conveniente, punto primero. Pero con respecto al Valle de los Caídos, es más que evidente y lógico que hay un buen número de familias que tiene por lo menos el mismo derecho, si no más, que los peticionarios a la hora de unos quieren exhumar restos de los suyos de allí cuando no se encuentra acreditado bajo ningún punto de vista que se encuentran en el Valle. Sin embargo, las 218 familias, no 16, que la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos representa, que sí está perfectamente acreditado que los restos de los suyos se encuentran allí, no quieren bajo ningún concepto que se les toquen. Respeto merecen unos como respeto merecen otros. Aprovechamos para decir que la asociación que usted representa es, digamos, la que se encarga de algún modo, vamos a decir, de defender a las familias que no quieren, o de aglutinar a las familias que no quieren que el estatus actual de la abadía cambie y, por tanto, de los restos óseos que allí se encuentran. ¿Y podría dar usted la dirección hacia dónde se tienen que dirigir las personas, las familias que quieran proceder a esa defensa de los suyos, al mantenimiento de los suyos, sin que se les toque en los osarios del Valle de los Caídos? Porque muchas veces se dirigen a instancias donde no les van a hacer ni caso. Correcto. Algunas de carácter oficial. Entonces, la suya quizás sea, la suya seguro que es la más adecuada. Si quiere usted dar la dirección o... Por supuesto, toda aquella persona que nos esté viendo en estos momentos o que tenga conocimiento de alguna familia que, pudiendo tener los restos de los suyos en el Valle de los Caídos, quieran, o mejor lo contrario, no quieran que les toquen y que sean removidos, nosotros, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, entre otra serie de cosas, porque es uno de nuestros principales fines de existencia, les representamos legalmente si ellos así lo quieren, y desde luego le damos asistencia jurídica de tipo absolutamente gratuito. Para ello deben de ponerse en contacto con nosotros. Le voy a dar un teléfono que es el 91-128-7788. Repito, 91-128-7788. Ese es el teléfono el que nosotros les asesoraremos de lo que tienen que cumplir, de los pasos que tienen que ir dando para garantizar pues lo que se tienen ganado, el respeto de sus deudos, de descansar en paz en el Valle de los Caídos. Así es, y hablaba usted de unas 50 familias, de las cuales ni muchísimo menos todas tienen acreditada la existencia de familiares suyos allí y que sin embargo pretenden llevar a cabo las exhumaciones. Hay que decir al público, porque a lo mejor hay quien no termina de entenderlo del todo, porque no es fácil. Es decir, yo cuando empecé a contactar con este mundo, ¿no?, digamos, de las exhumaciones, la verdad es que me quedé sumamente sorprendido, porque, claro, para poder detectar cuáles son los huesos de uno, de un familiar suyo, de un pariente, en fin, del pariente del reclamante, hay que hacerle pruebas a muchos otros huesos, como es natural, porque no vas a dar con ellos que de esos de lo que se trata, que de primeras, hay que hacerle las pruebas a muchos otros restos óseos de gente que no tiene por qué, si no quieren los familiares, ser sometidos a esas pruebas. No solo eso, sino que dada la concepción arquitectónica de los osarios de la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos, para llegar a un determinado resto que esté, repito, comprobado y asegurado que se encuentre en los osarios del Valle, en la entradía lo hemos visto, lo de los dos famosos hermanos La Peña, que repito, cuentan con todo nuestro respeto también, pero para acceder al lugar donde se presupone, porque no lo han podido acreditar documentalmente, y esto es algo absolutamente subjetivo, que ellos mismos tienen dudas más que razonables de que se encuentran allí los restos de estos dos señores. Perdón, que se encuentren en los osarios del Valle. En los osarios del Valle, sí, sí. O sea, no les consta. No les consta. No hay acreditación oficial de ningún tipo. No aparecen en los listados oficiales, no aparecen en las fichas de registro, no aparecen en el libro de registro. Ellos presuponen que se encuentran en el Valle de los Caídos, puesto que llegaron 9 cajas con 9 restos cada una, es decir, 81 restos desde Calatayud al Valle de los Caídos, porque previamente estaban enterrados en el llamado Barranco de la Bartolina, donde había 2.700 restos, que una riada se los llevó
Esto es sensible, se lo llevó por delante mediada la década de los 50. ¿Por qué los dos restos de los hermanos La Peña están en el Valle de los Caídos y no están entre los 2.700 restos que se llevan? Primero una riada y después un traslado, que hubo un movimiento de tierras que hubo por parte del cementerio de Calatayud para el sellado del vertedero municipal. La tierra la cogieron del barranco de la Bartolina, donde supuestamente estaban estos dos señores. Pero no están entre esos 2.700, están en el Valle de los Caídos. Yo tengo una teoría, y estoy casi convencido que no estoy muy lejos de la realidad, que si en vez de presuponer que estuvieran en el Valle de los Caídos estos dos señores se pensara que estaban en otro lado, no harían lo más mínimo por localizarlos. Pero es el Valle de los Caídos, y hay que ir a por el Valle de los Caídos. Y esto es una estrategia, esto es un plan urdido desde el minuto 1, y desde luego van a por el Valle de los Caídos, primero con Franco, ahora con las exhumaciones, pasado mañana serán los benedictinos, para terminar con la cruz. No parece razonable desde ningún punto de vista que pueda prevalecer el derecho de alguien que no sabe con seguridad que sus parientes están enterrados ahí, sobre el derecho de quienes sí saben con seguridad que están los suyos y no quieren que se les toque. El auto judicial al que se agarra esta familia dice que hay que tener en cuenta, lo hemos visto hace un momento, los derechos de otras familias cuyos caídos se encuentran enterrados en el valle. Vamos a ser buenos, vamos a ser generosos y presuponer que sí que están, que es mucho pensar, los dos hermanos La Peña en las 9 cajas, en cada una de ellas 9 restos que hay en el osario sito en el tercer piso de la capilla del sepulcro, la cripta derecha, a la derecha del crucero de la Basílica del Valle. Don Pablo, en cada caja hay restos de 9 personas diferentes. En el caso de Calatayud sí, en el Valle de los Caídos venían 2 tipos de cajas, cajas individuales, evidentemente de un solo resto, y cajas colectivas de hasta 14 restos. Pero ¿Identificadas las individuales? Las individuales pueden ser identificadas o pueden no serlo. Es decir, en el Valle de los Caídos hay de los 33.000, vamos a redondear a 34.000, hay 12.510 no identificados, porque no identificados eran en lugar de su primitivo enterramiento. ¿Y este sería uno de esos casos? Este sería uno de estos casos. Llegaron 9 cajas o llegaron 81 restos de Calatayud, todos ellos no identificados. Repito que vamos a ser generosos y pensar que se encuentran allí. Para llegar a esas cajas habría que estar removiendo 1.710 restos de caídos, es decir, los restos, mejor dicho, de 1.710 caídos, cuyas familias, en alguno de estos casos de ese mismo usuario, representamos legalmente y que dicen que no quieren. En muchos casos estamos hablando de nietos de los caídos que hay ahí. Pero nos encontramos también, ya que ellos también apelan con tanta ligereza muchas veces a, entre comillas y con respeto, la lagrimita fácil, nosotros también tenemos hijos de esos caídos que se encuentran ahí y que no quieren. Por lógica, octogenarios y nonagenarios. Y que a estas alturas de la película tengan que estar preocupados por lo que vayan a hacer con los restos de su padre, me parece fuera absolutamente de lugar, cuando además hay tan pocos indicios de que se encuentren allí. Además de todo esto, que en fin, está dictado por el sentido común y por el respeto a todos, sencillamente, pero además de todo esto, el gobierno Sánchez parece traerle sin cuidado toda una serie de informes de los años anteriores, concretamente hay uno de febrero de 2011, es decir, que gobernaba el señor Rodríguez Zapatero, un informe que desaconseja completamente todo este tipo de actos, las exhumaciones. Complejidad extrema, es lo que viene a decir. Exacto. Y además lo dice, si no recuerdo mal, yo que tengo bastante examinado y leído ese documento, como no puede ser de otra manera, lo dice hasta en entre 10 y 12 oportunidades. Dice, además va por osario, del eminente forense y muy prestigioso forense Andrés Vedate, que lo dice con una claridad meridiana, complejidad extrema. Esa es la complejidad técnica. Pero para cometer una exhumación pasando por alto este informe, está la complejidad económica. Porque es que estamos hablando de mucho dinero. El auto del juez que da permiso parcialmente a esta familia habla que los derechos no son ilimitados, habla del derecho que tienen el resto de los enterrados entre los osarios del Valle de los Caídos, y no habla del tema económico. Pero hay otro informe que me imagino que ahora lo vas a citar, que son 213 millones de euros del Ministerio de Justicia año 2018, el que no solo desaconseja, sino que prohíbe taxativamente, que no da su conformidad para ese incremento en las partidas presupuestarias para este tipo de cuestiones. Efectivamente, hay distintos informes. Uno primero que es el técnico, podemos decir, y que, en fin, lo que arguye son cuestiones o razones de tipo técnico para decir, señores, no pueden ir por este camino porque esto es una barbaridad que no conduce a ninguna parte en absoluto y no podemos sacrificar una serie de, objetivamente, a una serie de restos, a una consecución puramente política, aunque no lo dice así, pero se le entiende, y ese, repito, que es del gobierno de Zapatero, donde
se da más o menos por terminado el asunto, o se puede entender que un gobierno normal daría por terminado el asunto ante el nivel de dificultad que el propio informe elevado al gobierno recoge. Repito que es de febrero del 2011. ¿Me vas a permitir un inciso? El mismo Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente del gobierno por entonces, se agarró, apeló a ese informe para decir en sede parlamentaria que no había más, es decir, que hasta ahí se podía llegar, que se había intentado, pero que no se podía seguir adelante, porque es dificultad técnica y, por supuesto, una dificultad económica que en estos tiempos, y en cualquiera, pero en estos tiempos fundamentalmente me parecía absolutamente fuera de lugar, solamente el hecho de que se plantease. Luego está el informe médico del Consejo Médico Forense, mucho más actual, sí. De cuando se abrieron, porque uno de los osarios, el famoso osario del tercer piso al que antes he aludido, se abrieron 2 ventanas por parte de Patrimonio Nacional para, que ahora hablaremos de eso, para verificar el estado estructural primero del osario a través de otros cualificados técnicos que son los del Consejo, los del Instituto Torroja de Técnica de la Construcción, porque claro, es que hay que entrar en unos osarios que llevan cerrados mucho tiempo, entonces hay que entrar con unas garantías de seguridad para que la gente que entre, o mejor dicho, ojalá no entren nunca, pero para la gente que entre, que no tenga y no se encuentre ahí hay mucha humedad, dada una falta absoluta de mantenimiento. Se abrieron las 2 ventanas en los osarios, el Consejo Médico, el Instituto Torroja de Técnica de la Construcción elaboró su informe diciendo que hay que entrar con mucho cuidado, a ver si vamos a tener alguna desgracia. Y una vez abiertos estos osarios se dieron cuenta que las cajas en primer momento parece que están en íntegras, las primeras, pero repito que son 1.700 restos, 1.700 cajas las que hay que tocar, cajas que desde que se ingresaron a los osarios nadie ha vuelto a tocar, en el momento que abran, ahí entre el oxígeno, es una cuestión física simplísima, etcétera, se pueden encontrar con que la absoluta montonera de huesos que ya es, y que se me perdone la manera que tengo de expresarme, pero es que lo define perfectamente, nos encontremos con que detrás de esas cajas están absolutamente todos mezclados, los de un lado y los de otro, los que aparte cuando vinieron ya venían mezclados porque se removió mucha fosa en este país y se llevó al Valle de los Caídos. Pero ¿quién dice que los restos que venían en 9 cajas son los que se pretendía que suban en la fosa tal o en la fosa cual? Repito que son 23 años, el mejor de los casos, los años pasados entre los primeros muertos de la guerra y los primeros enterramientos en el Valle. Ya estuvieron enterrados en otro lado. Con la consiguiente, y termino, con la consiguiente transferencia también de ADN que hay. Es decir, puedes estar analizando los restos de un señor que te dé resultado positivo y, sin embargo, no sea para nada. Es una sinrazón absoluta. Permítame decirlo, es una auténtica vergüenza lo que está teniendo lugar, una absoluta vergüenza. Nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, aparte de eso tendríamos que recordar también algún episodio chapucero, extremadamente chapucero de Patrimonio Nacional y del Ministerio de la Presidencia que ha tenido lugar a lo largo del tiempo. A lo mejor algún día, don Pablo, tenemos que hablar de eso, quién sabe. Permítame despedirle, además de agradeciéndole su, como digo, infatigable labor. Le he presentado con el sobrenombre de un rey aragonés y le despediré con otro, Dios lo quiera, el del Conquistador. Como digo, le despido recordando que el teléfono para contactar con la asociación es 91-128-7788 y que si tienen alguno de los familiares que están enterrados allí que no quiere que se toquen los restos de su deudo, si quiere contactar con ellos, este es el teléfono donde tiene que hacerlo. No acuda a ninguna otra instancia, háganos caso. Don Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Seguiremos con este asunto, por supuesto que sí. Nosotros nos